Buenas tardes a todos, bienvenidos a vuestra casa. En este caso, lo digo muy de corazón, es vuestra casa. Sois un poco la base de del sustrato sobre el que nos asentamos. Además, bueno, pues al menos yo, los directores, pasamos pues un cierto tiempo y lo dejamos, ¿no? Y sois vosotros, tengo que referirme también a las excelentes colaboradoras que tengo en esta casa, que son también ese sustrato permanente que dan vida a esta casa. Pero sin vosotros, sin los especialistas en el mundo árabe, de los que tanto aprendemos y a los que tanto os necesitamos, pues esta casa no tendría sentido y no podría funcionar ciertamente, ¿no? La vinculación del mundo académico, de los arabistas, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con nuestra política exterior, pues es vieja como la historia. Ahora estamos celebrando el 10º aniversario de Casa Árabe, pero, en fin, si miramos, y alguien decía, es que a veces las casas, hay demasiadas casas, no funcionan. No sé si hay demasiadas casas y si funcionan todas o no, pero sé que el 10º aniversario es casi una anécdota, porque la verdad es que no sé desde en qué año se creó el primer Instituto de Cultura Hispánica, quizá lo sepan aquí algunos de los presentes, pero imagino que después de la guerra, pero no mucho después, quizá en los años 40, ¿no? Quizá Pedro Martínez Montávez o alguno de los, sabéis aquí, en fin, pero tiene una larga tradición y esta casa no ha hecho, por fortuna para nosotros, sino heredar toda esa larga tradición y recoger los frutos que allí se fueron creando año tras año, ¿no? No quiero aburriros, sabéis bien lo que os ha traído aquí, por consiguiente no tiene sentido que yo me extienda para explicarlo, pero creo que es un ejercicio enormemente interesante, ¿no? Es una ocasión para que os reunáis todos, para que todos aprendamos un poco de las lecciones que aquí podáis sacar. Y solo me cabe deciros que esto es, reiteraros, esta es vuestra casa y ojalá este ejercicio, que yo creo que debería hacerse con cierta periodicidad, ¿no? Ana y Bernabé, porque es un poco actualizar un poco la situación de los estudios árabes, y entonces pienso que con un par de días en 2017 no se acaba. Es un ejercicio que probablemente convendría que se haga de manera reiterada, pues si no año tras año, con carácter bien. En fin, eso lo tenéis que decir vosotros, no yo, pero que sepáis que Casa Árabe está siempre abierta para vosotros y ojalá pues el año que viene o dentro de 2 años o cuando lo consideréis oportuno podamos volver a abriros nuestras puertas para esto concretamente. Para lo demás lo tenéis abierto día tras día. Solo quiero saludar aquí oficialmente al que fue mi jefe, mi querido jefe, tengo que decir, porque fueron unos años excelentes, Antonio López, el embajador Antonio López. Gracias a lo que allí aprendí con él y con Miguel Ángel Moratinos, he podido continuar dedicándome al mundo árabe y me han nombrado director de esta casa. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos los presentes. A algunos he saludado personalmente, a otros pues no he tenido ocasión, pero en fin, que sepáis que estoy a vuestra disposición, que, bueno, veis mi nombre, Pedro Martínez Avial, los que no nos conocíamos, desde luego encantadísimo de recibiros personalmente cuando queráis. Aquí me llamáis directamente, ahí tenéis mi teléfono, es público y con muchísimo gusto pues, por favor, os recibiría cuando queráis. Mucho gusto. Gracias y mucho éxito en el seminario. Gracias. Perdón, yo voy a simplemente decir, voy a tener que dejaros entre un rato porque hoy es el Día Nacional de Omán y tengo que ir. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que aquí estáis esta tarde. Lo que habíamos pensado Bernabé y yo cuando desde Casa Árabe nos propusieron que nos hiciéramos cargo de esta sesión inaugural no era nada estrictamente formal, o sea, no se trata de dar 2 conferencias, creo que tampoco es el espíritu del seminario impartir conferencias magistrales, sino poner en la mesa temas para entender desde nuestras perspectivas profesionales, evidentemente, qué somos los que nos dedicamos en los estudios sobre el mundo árabe contemporáneo, qué significa para la academia española, para los científicos españoles, que el mundo árabe contemporáneo sea una zona siempre llena de cuestiones interesantes, políticas, sociales, culturales. Y lo que habíamos pensado Bernabé y yo era empezar con unas brevísimas pinceladas generacionales, porque aunque
no nos llevamos tanto tiempo, sí que pertenecemos a dos generaciones diferentes, ¿no? Aunque sea difícil medir la cuestión de la generación, para luego ir un poco en diálogo, pues intentando plantear los lugares, las temáticas, la propia circunstancia investigadora y docente que marca el mundo en el que nosotros vivimos, porque evidentemente trabajamos desde universidades que están continuamente sometidas, o sea, la universidad es parte de una sociedad, evidentemente, y cambia como va cambiando la sociedad. Es verdad que como que queda todo el día de mañana bien completo y con un montón de sesiones, cualquiera de los temas que aquí se pongan en la mesa van a ser seguro de objeto mucho más detallado en el día de mañana, de manera que os invitamos a escucharnos simplemente como una propuesta de arranque y no, por supuesto, no con idea de cerrar el diálogo, sino al contrario, de abrirlo. ¿Empiezas tú, Bernabé? Cuentas un poco tus experiencias generacionales. Bueno, buenas tardes. En realidad, esta conferencia inaugural la hemos concebido como un debate inaugural en el que salgan los temas, ciertos temas, con los que hacer balance, pero el balance hay que hacerlo, por supuesto, en un coloquio posterior, pero también en esta jornada que va a venir a continuación y que inaugura también unas sesiones de trabajo de ese foro de investigadores jóvenes de mundo árabe y musulmán que tendrá lugar a continuación a partir del jueves, tengo entendido. El debate inaugural del que hablo querría ser más bien un debate de dos generaciones que reflexionan de dónde vienen académicamente, que analizan un poco la geografía actual de los estudios árabes, el interés por el mundo árabe contemporáneo en España y se plantean, naturalmente, los retos para el futuro inmediato, el otro se nos escapa, naturalmente. En ese punto de partida generacional del que yo me tocaría hablar para que luego Ana, de alguna forma, se sitúe en el suyo, yo hablaría del contexto en el que entre los años 1966 y 1969 yo me formé en la ciudad de Granada, en un momento en el que en los estudios árabes en España, aparte de alguna pincelada de alguna universidad suelta donde hubiera algún moriscólogo escondido o algún profesor de árabe suelto, solo había tres especialidades, tres universidades que impartían estudios árabes, con una formación muy centrada en Al-Ándalus en los tres casos, pero con una formación más clásica en la Universidad Complutense, árabo-hebraica, el tándem árabe-hebreo iba unido en todo ello. Naturalmente, el equipo de la Universidad Complutense venía de los Banu Codera, que luego se transformó un poco en los Banu Emilio García Gómez, pero con un elemento díscolo que quería abrir vías hacia la literatura, el pensamiento árabe contemporáneo y que aglutinó en su torno una serie de elementos jóvenes que tuvieron la suerte, por aquellos años, de poder ampliar su formación y experiencia en centros culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores en todo el mundo árabe. El elemento díscolo se encuentra entre nosotros y es una ocasión de saludarlo. Creo que no hace falta decir a quién me refiero. Una segunda universidad, la Universidad de Barcelona, con una formación que yo diría científica, y no porque sea más científica que la de los otros ámbitos, sino porque estaba muy centrada en la herencia de Millás Vallecrosa, en el estudio y la especialización en la ciencia árabe, con un magisterio clave en la figura de Juan Bernet. Por último, la universidad donde me tocó estudiar, la Universidad Granada, con una formación más andalusista, no más andalusista en realidad que las demás, como he dicho, pero con una componente especial que era ser la única universidad donde existía una cátedra de Historia del Islam, con una voluntad de autonomía
Un segundo que ando buscando un Kleenex porque para el agua que me ha caído ahí. Bueno, con una voluntad de autonomía que se mostraba en una relación tirante con... perdón. Muchas gracias. Una relación tirante con los otros catedráticos de la especialidad. Me refiero a Jacinto Bosch, catedrático de Historia del Islam, y una relación tirante, pero con una voluntad de autonomía. Su cátedra era cátedra departamento de Historia del Islam, y de alguna forma, desde el 1966, tuvo la habilidad, que nadie sabe de dónde la pudo sacar, de crear su propio plan de estudio, que ni había consultado con los otros catedráticos de la especialidad, pero en donde la historia del Islam era un poco el centro de la propia formación, aparte de una amplísima libertad de especialización libre en 2 asignaturas por año que cada uno pudiera escoger en la universidad o en la facultad que quisiera. En cualquier caso, había una especie... ¿Y había solamente árabe o sea, solamente se estudiaba el mundo árabe desde las cátedras de estudios árabes? ¿No había ya en esos años 70s y 80s desde otros lugares? Más bien 60. Bueno, sí, que la edad 60, 70, sí, perdona, es sí, que digamos, para mí eres joven, ¿no? El mundo árabe estaba recluido de alguna forma en las especialidades de estudios árabes. Era parte de ese mundo de los arabistas, que ya me he referido yo con demasiada frecuencia a calificarlo de mundo de gremio escaso y apartadizo en palabras de García Gómez. Pero existían unos ámbitos marginales en alguna revista vinculada, la revista Estudios Políticos, por ejemplo, donde habían terminado aparcándose, no sé si es la palabra, algunas personas que habían tenido un cierto papel en la época del protectorado o en la época dorada, la primera época dorada de esa política árabe a la que precisamente Pedro Martínez Avialante hacía alusión cuando se crea el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, cuando se diseña una política árabe sustitutiva de un aislamiento internacional que España tiene. Me refiero a la revista de Estudios Políticos en concreto, donde una persona como Rodolfo Gil Benumeya, senior, o como una persona reciclada del protectorado, como Mariano Arribas Palau, pues tenían cabida, pero eran también ámbitos como marginales de la propia universidad. De alguna forma, no estaba bien visto, por decirlo de alguna forma, no estaba bien visto el mundo árabe porque por parte de muchos gremios, pudiéramos decirlo, se le consideraba como algo, algo demasiado del régimen, por decirlo de alguna forma. Recuerdo una anécdota. Mucho tiempo después, cuando en primeros años 70, Tony Segura decide hacer su tesina sobre el Sáhara Occidental, y en el Departamento de Historia le aconsejan que no siga por esos temas porque no están como bien vistos por la academia. Es un caso concreto, el de los historiadores, pero en los politólogos era excepcional. Quizá hay que citar también a una excepción, que fue la de Roberto Mesa, que a finales de los años 60, porque de alguna forma mi generación está muy, digamos, despierta, por decirlo de alguna forma, con la guerra árabe de los 6 días, árabe-israelí de los 6 días, despierta al interés por el mundo árabe vivo, contemporáneo, real, y precisamente ese era un tema que en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, una figura como Roberto Mesa había logrado imponer en su pequeño ámbito, por decirlo de alguna forma.
de esta forma, un poco, yo calificaría o situaría donde el marco de mi generación, por decirlo de alguna manera. ¿Y la autónoma? Claro, porque yo te conozco digamos, cuando yo llego a la autónoma y la estáis todos en la autónoma, autónoma. en esa etapa de formación, la autónoma no existía. La autónoma no empieza como especialidad hasta 1976 y entraría en una etapa intermedia de la que luego querría hablar, porque hay elementos y acontecimientos interesantes que puede merecer la pena comentar. Pero yo te preguntaría a ti por tu generación, para luego instalar precisamente ese tiempo intermedio. A ver, mi generación es la generación, yo no vivo en las provincias, yo vivo en Madrid, entonces cuando decido estudiar árabe, No, pero a ver, es que Madrid es el único lugar donde se puede elegir entre dos universidades para hacer una especialidad de estudios árabes, es decir, esto no es baladí, porque los que habéis estudiado la Complutense, yo tomé una decisión que fue marcharme a la Autónoma. A ver, yo no me fui a la Autónoma desconociendo las diferencias entre la Autónoma y la Complutense, yo sabía muy bien lo que me iba a encontrar en la Autónoma, porque mi caso es de los pocos arabistas que llegan a la carrera con conocimientos de árabe y de mundo árabe. Yo había tenido un interés sobre cuestiones no de Al-Ándalus, porque sería mentira, sobre Andalucía y su pasado árabe, es decir, algo muy orientalista, y yo había empezado a estudiar árabe en el único lugar, que Casa Árabe todavía no existía entonces, que era la Asociación de Amistad Hispano-Árabe, ¿no?, donde tuve ocasión de conocer a una parte importante de los profesores que trabajaban en la Autónoma. Era un ateneo de estudios árabes realmente, no era una escuela de lengua, era un lugar donde se aprendía lengua árabe, por supuesto, pero se aprendía a estar en contacto con la literatura, con la lengua, con la política. Y claro, quienes estaban en la Asociación de Amistad Hispano-Árabe eran profesores de la Autónoma, ¿no? Era Pedro Martínez Montávez, era Elisa Molina, era Carmen Ruiz, era también Walid, que en ese momento todavía no estaba en la Autónoma, pero que luego llegaría a ser, ¿no? Entonces, claro, cuando yo puedo elegir entre una formación más clásica de la Complutense y una formación en contemporáneo en la Autónoma, no dudo en marcharme a la Autónoma, ¿no? Yo tomé una decisión muy consciente. Mi generación es la generación, pues, o sea, yo entro en la Autónoma en el 88 y yo entro en la Autónoma en un momento de mundo árabe en el que todavía Palestina y las cuestiones políticas relacionadas con Palestina eran las importantes, pero realmente yo no recuerdo a la entrada nada que marcara. O sea, yo me sentía muy atraída por la literatura, muy atraída, por supuesto, por la lengua, pero yo no recuerdo, a nosotros nos explotó el mundo árabe estando en la carrera. Y estoy pensando en la generación de Iñaki Gutiérrez de Terán, de Gonzalo Fernández Parrilla, de Miguel Larramendi, también de Luz Gómez García, y nos pilla, digamos, la guerra del Golfo. O sea, nuestra generación de alguna manera está lo árabe, está Palestina. Marruecos en ese momento estaba bastante desdibujado, es curioso, yo no lo recuerdo en mis inicios generacionales como una opción, porque para mí es la paz, ¿no? O sea, qué está sucediendo. Nosotros somos la generación de la crisis del Golfo, yo creo, ¿no?, de alguna manera. Y el interés por el mundo árabe, que desde el punto de vista ideológico ya no es lo que parecía. Esa aparición del Islam político que tampoco sabíamos muy bien qué era. Mi generación es la generación del FIS en términos de Islam político, ¿no?, de esa sorpresa grande que es cuando en Argelia de repente se abre una posibilidad pluripartidista y ahí en ese fin de partido único la opción que surge. Entonces es una generación al inicio un poco desdibujada en un interés muy grande por el mundo árabe, y yo creo que hasta que no empieza realmente las opciones de política exterior española es cuando nosotros nos empezamos a perfilar, o sea, porque nosotros somos de la crisis del Golfo, pero somos también la generación de la Conferencia de Barcelona, ¿no? O sea, somos el proceso de paz, somos Madrid, Conferencia de Madrid, y luego somos Barcelona, y es el 92, es decir, que somos una generación en la que de repente el mundo árabe no está ahí, sino que el mundo árabe está aquí, porque yo empecé pensando que España no hacía nada en el mundo árabe y acabé pensando que España tenía un papel en el mundo árabe. Todo era un espejismo, tanto pensar que no lo tenía como que lo teníamos, la historia, pero es verdad que yo transité, creo que transitamos por pensar que estábamos estudiando algo lejano a de repente pensar que estábamos estudiando algo en lo que España tenía un papel, ¿no? Ya nos habíamos rehabilitado y éramos Europa también, ¿no? Y es verdad que nuestra generación, pues bueno, quizás es la generación
de que se nos quedan pequeños los saberes de la filología. También es verdad que en la Autónoma, afortunadamente, los conocimientos filológicos eran importantes, pero no eran los únicos. Nosotros aprendíamos de la historia más contemporánea, aprendíamos pensamiento, aprendíamos de cuestiones de Islam. Luego eso ha tenido también su importancia en muchos de nosotros, ¿no? Pero yo creo sobre todo que es una generación de una universidad que cambia porque toma conciencia del mundo árabe y toma conciencia de que los arabistas solos no podemos. Yo creo que, bueno, esto supongo que se desarrollará, ¿no?, a lo largo de... O sea, ya el mundo árabe no es un saber solamente para los arabistas. Es verdad que nosotros tenemos un tipo de conocimiento que nace de una posibilidad de manejar fuentes, pero no es una posibilidad solo de fasaja de leer árabe, ¿no? Es de entender el mundo árabe en sus lógicas, porque a nosotros nos han enseñado un mundo árabe desde dentro, desde su historia, desde el pensamiento, la literatura, en fin. Y eso, cuando vamos a pensar el mundo árabe contemporáneo, tiene algunas ventajas y tiene también desventajas, ¿no? Sabíamos de muchas cosas, pero adolecíamos de otras, ¿no? Sobre todo cuando se nos empieza a preguntar qué sabemos, ¿no?, sobre el mundo árabe, pues nos damos cuenta de lo que sabemos pensar y de lo que no sabemos pensar, ¿no? Y yo creo que ahí sería como ese inicio de desgremialización de los estudios, ¿no? Supongo que mañana habrá ocasión de comentarlo. Y en ese punto de desgremialización, digamos, ¿qué puentes hay hacia otras especialidades? ¿Cómo entran, digamos, cómo se sale de ese ámbito cerrado a... de ese ámbito cerrado a tratar de insertarse, conectarse con otros gremios? ¿Cómo otros gremios empiezan de alguna forma a interesarse por los temas árabes? Recuerdo en el libro La fascinación del Islam de Maxime Rodinson, hablaba un poco del fin del orientalismo, porque al fin y al cabo yo todavía provengo de una generación, digamos, de orientalistas. Don Jacinto Bosch nos inculcaba esa visión del orientalismo, que era una manera de asumirlo todo, de tratar de saber de todo, de englobarlo todo. Y sin embargo, lo que de alguna forma se va demostrando cada vez más es que es necesaria es decir, la sociología requiere una formación de base, la antropología la propia, la historia la propia, la economía la propia. Tratar de entender de todo es algo imposible. Y esa fórmula, el fin del orientalismo, es cuando de alguna forma los estudios árabes se diversifican. Y se diversifican en parte por lo que determinados arabistas o filólogos puedan haber hecho en su evolución, pero en parte también por el interés que las otras ciencias sociales tienen hacia un mundo que es central y que lo es central en el mundo que nos toca vivir de alguna forma. Que acontecimientos como el que yo señalaba de la guerra de los 6 días o como el que tú señalabas de la guerra del Golfo están poniendo en el mundo global de alguna forma. Aun cuando luego lo árabe, que tanta importancia llegó a tener, la época de los diálogos, del diálogo euroárabe, era un poco como dorar la píldora de los árabes porque tienen la fuente del dinero, el maná del dinero, pero todo aquello se va como perdiendo, disolviendo y desapareciendo esa centralidad, habida cuenta que el mundo árabe va desapareciendo como elemento coherente poco a poco con las sucesivas derrotas o con las sucesivas evoluciones, desgajamiento de conjuntos regionales, etcétera, etcétera. En cualquier caso, la pregunta que te hacía es cómo se llega de alguna forma a esa desgremialización a la que tú aludías. Hombre, yo creo que una parte es lo que tú decías de la política. Cuando el mundo árabe se desorientaliza y se ve como un mundo político y no como un mundo mítico, es decir, cuando realmente nos damos cuenta de que el mundo árabe siempre se había pensado, pero es verdad que
la complejidad, sobre todo yo creo que tiene que ver con un llamado político a entender el mundo árabe con una perspectiva muy contemporánea, y ahí es cuando nos damos cuenta, los arabistas, de que podemos llegar a saber mucho de historia de la región, pero que a lo mejor necesitamos de otros saberes. Yo creo que para nosotros, yo soy muy de políticas públicas, a mí me gusta mucho ver cómo está la universidad, qué leyes hay, áreas de conocimiento, cómo se va formando. Es verdad que el autónomo, particularmente, teníamos una situación bastante plural, porque nuestro plan de estudios en el que nos formamos esta generación, por lo menos madrileña, ya intentaba. O sea, yo recuerdo clases de historia con fundamentos de historia, clases de sociología con fundamentos de sociología, clases de Islam con fundamentos de pensamiento islámico, incluso con algo de teología, si puede llamarse así. Es verdad que no todos los planes, aunque éramos filólogos, teníamos un plan de estudios que ya incorporaba algunos elementos de interdisciplinariedad. Pero nos damos cuenta de que somos unos absolutamente, lo iba a decir en inglés, pero es un poco cutre, principiantes en la materia, cuando empezamos a coincidir con colegas en los cursos de verano. ¿A que sí, Laura Feliu? En los cursos de verano de la Complutense. ¿Por qué? Porque los cursos de verano que se hacen en estos años, ¿no?, en los 91, 92, 93, coincidimos con estudiantes que vienen de Granada, que vienen de Barcelona, que vienen de Alicante y que no vienen de estudios árabes. No son filólogos, pero están haciendo también tesis doctorales y están intentando hacer aproximaciones desde la ciencia política, desde la sociología, y entonces de repente nos damos cuenta de que hay colegas que trabajan sobre el mundo árabe que son de otras disciplinas. Es verdad que es un diálogo bastante complejo de tener porque es de curso de verano a curso de lengua árabe, de quedamos en Rabat y nos vemos en el Cairo, porque realmente no hay una unidad de formación en la que se practique la interdisciplinariedad realmente para el mundo árabe, ¿no? Pero al final se va creando una serie de dinámicas y, bueno, el jueves tendremos ocasión. El FIMAM se reúne por primera vez en 1995. Para los que estamos dentro del FIMAM parece como que eso fuera algo así. El FIMAM no es más que la vocación de juntarnos aquellos que habíamos coincidido. Es decir, de una coincidencia a un intento de saber qué se está haciendo. Y es el primer foro interdisciplinar sobre estudios del mundo árabe musulmán, completamente fuera de instituciones, en la medida que todos y todas los que estábamos participando en esas primeras reuniones éramos becarios que estábamos con nuestras tesis, es decir, que apenas estábamos empezando a investigar, ¿no? Y nos empezamos a citar, y ya el jueves lo veremos con más detalle, con una periodicidad anual, y nos damos cuenta de que el mundo árabe se estudia desde otras muchas disciplinas. Es verdad que, además de contar los avances de nuestras tesis, ahí nos vamos dando cuenta de una realidad de especialización que tiene que ver con los dos grandes mundos, que es el mundo árabe, ¿no? Y poco a poco nos damos cuenta de que también fuera del arabismo hay los que se dedican a cuestiones del Magreb y los que se dedican a cuestiones del Mashrek. Hay cuestiones que se nos hacen como muy evidentes, y es que nos encontramos bastante gente trabajando sobre Marruecos. Decía yo que en mi formación yo no me sentí en ningún momento marroquinóloga, quizás porque el dialecto que aprendíamos en la autónoma era el masri y no el magrebi, más que en unas pequeñas clases, ¿no? Entonces, es verdad que nos sentíamos como que el Marruecos no tenía mucha importancia, y de repente vemos que hay colegas que están trabajando sobre Marruecos de otras disciplinas y a la vez una realidad social, ¿no? Porque es verdad que esto va en avances, ¿no? Va la institución, la gente y el momento político y social español, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en esos primeros, en esos años centrales de la década de los 90, es cuando se empieza a producir el salir del gremio, y es cuando se empiezan a ver de nuevo, yo creo, no sé qué piensas tú, como las dos grandes familias en las que nos dividimos los especialistas en mundo árabe contemporáneo, ¿no? Aquellos que nos decimos que somos más del Magreb, entendiendo por el Magreb fundamentalmente Marruecos, pero decimos Magreb porque queda como más amplio, y por otra parte los que trabajan cuestiones que tienen que ver con Oriente, entendiendo Oriente, por supuesto, muy radicado en Egipto y en menor medida en Irak, Siria y otras realidades políticas, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Quizá en ese punto, yo antes había hablado de un periodo intermedio entre mi generación y la tuya, en donde hay una serie vamos, entre otros está la creación del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma, al que tú te has referido, que comienza en 1976 y que trata de introducir elementos como la
digamos, diferentes disciplinas, la interdisciplinariedad en algunos ámbitos, recupera algo vital, como era el pensamiento árabe a través de una figura como don Miguel Cruz Hernández. Lo que pasa es que en nuestro gremio, en nuestra especialidad, en nuestro país, muchas cosas van vinculadas a veces demasiado a lo personal. Es difícil institucionalizar luego una línea de trabajo, una línea de pensamiento, y en ese sentido don Miguel tuvo una vida, la sigue teniendo en la actualidad, gracias a Dios, pero la académica terminó en un punto determinado y dejó una cierta orfandad en algo importante que hubiera sido el poder, digamos, seguir defendiendo una materia, una disciplina que no tiene en otras universidades, desgraciadamente, especialistas de su categoría, de su talla. Y aquí te interrumpo, Bernabé, esto tiene que ver con la universidad. Los departamentos de este país son monoárea de estudio, es decir, no somos departamentos en los que fácilmente puedan incorporarse muchas áreas de estudio, porque cuando se hace la reforma universitaria y luego cuando se hace la reforma de la reforma, eso no se cambia. Nuestros departamentos, salvo gloriosas excepciones en el ámbito de la ciencia política, a lo mejor, son monoáreas de estudio, o sea, áreas de conocimiento. De manera que en un departamento de estudios árabes enseñan arabistas, gente que se examina y que pasa sus concursos. Luego hablaremos, si quieres, un poco de quiénes estamos ahora mismo enseñando y en qué condiciones enseñamos, ¿no? Y somos de estudios árabes. Los colegas que están en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el consejo será muy plural, pero el departamento, o sea, el instituto es un instituto que se quiere transversal, pero realmente es de una especialidad muy concreta. Y es más, se hace escuela en la medida en que unos nos examinamos a los otros y vamos dando entrada a aquellos que examinamos que tienen líneas más afines a las propias, ¿no? Porque de alguna manera, no habiendo una especialización oficial, vamos reforzando un poco instintivamente, ¿no? Porque al final se van generando redes de enseñanza y redes, departamentos con un solo área y al que va convergiendo gente, insisto, no tanto desde las necesidades de un plan de estudio a lo mejor, sino de las propias afinidades como personas, ¿no? Como individuos, porque claro, estamos hablando de un área de estudios que es de las más pequeñas de la Universidad Española. El otro día, preparando un poquito, estuve viendo cuántos éramos y avanzo una cifra y somos nada. Bueno, somos muchos, pero somos poquísimos. Hablo de universidad, no hablo de consejo, porque luego finalmente quise mirar las cifras y al final no lo miré, porque es verdad que en el consejo no son tanto los contemporaneístas. Pero en la universidad, sin poder distinguir los que nos dedicamos a disciplinas a un enfoque más contemporáneo de aquellos que siguen haciendo estudios de corte filológico histórico, tanto en las literaturas como, o sea, ciencias sociales y humanas sería por un lado, y por otro lado la filología y la literatura. En enero de 2003 éramos 108 profesores titulares y de ellos 14 catedráticos, 108. Pero es que en 2015 solo somos 81 profesores titulares, incluyendo los 16 catedráticos. Es decir, estamos bajo mínimos. Somos un área de conocimiento con menos de 100 profesores. Funcionarios. De todas maneras, está hablando de funcionarios. Funcionarios. Lo que estamos es en un ámbito en donde la precarización es cada vez mayor, y donde naturalmente el número de los precarios, volvemos a la situación de mis orígenes, donde los PNN eran digamos, el cuerpo que llevaba, el no cuerpo que llevaba la universidad. El peso de la universidad, claro. No, y actualmente estamos en un momento que no es tan parecido en las cifras, pero sí que es bastante parecido en la propuesta de organización del profesorado, ¿no? Es verdad que detrás de cada titular o catedrático hay al menos un par de compañeros que están en situación de contratado, doctor, ayudante. Bueno, las figuras, no hay españoles, todos somos españoles, las figuras han cambiado considerablemente, pero al final es quien está dentro del todo y quien está por estar dentro pero no acaba de estar dentro, que sería los ayudantes y esa figura vasta y amplia que son los profesores asociados, ¿no? Que en nuestro área son un número, quizás vamos sumando universidad por universidad y son un número.
Y eso pues me lleva también un poco a qué se puede hacer con estos mimbres, porque claro, a mí cuando me dicen, es que como aravistas, ¿cuánto trabajo tenéis? Digo, a ver, lo tenemos no porque sea muy interesante lo que hacemos, que sí, es que lo tenemos porque somos muy pocos. Realmente lo tenemos, el trabajo lo tenemos porque somos muy pocos. Y para toda la complejidad de los 22 países, los conflictos, los no conflictos, las realidades étnicas, lingüísticas, es que realmente somos muy pocos para alumbrar con un mínimo candil propio, lo que se necesita para que España pueda seguir adelante con una política exterior autónoma, ¿no? Y yo te preguntaría una cuestión. Hablas de mundo árabe, hablamos de mundo árabe, hablamos de pero el área de conocimiento es estudios árabes e islámicos. Tú has hecho una reflexión preparando esto y comentando conmigo. Se trata de un área de conocimiento que se llama estudios árabes e islámicos, pero es un área de conocimiento con poco islam. ¿Cómo ves tú esa cuestión del poco islam? ¿De dónde viene, de alguna forma, esa carencia? A ver, yo te cuento, tú ya has mencionado a don Miguel Cruz Hernández, que ha sido maestro de muchos de nosotros en términos de Islam, ¿no? Tú en Granada, a lo mejor en tu momento, todavía tuviste los retombés de otras generaciones que se formaron. Yo recuerdo un día una conversación, yo estuve, bueno, quizás otro momento que no hemos narrado, pero podremos narrar, es cuando se sale de Madrid y qué está sucediendo en otros lugares. Pues yo, como muchos de nosotros, de los formados en la Autónoma, paso una temporada de mi arranque de vida profesional como profesora en la Universidad de Alicante, ¿no? Y en la Universidad de Alicante nos encontramos con un islamólogo. Nos encontramos con Miquel de Palza, que es un islamólogo. Entonces, realmente con Miquel, no en calidad de docente y discente, porque él no era mi profesor, pero realmente los que estuvimos con él nos dimos cuenta de que la islamología era una ciencia y que era una rama de los estudios árabes e islámicos que a nosotros no nos habían enseñado. O sea, el islámicos, yo realmente lo pensaba y, bueno, comentando con algunos de los colegas que estaban también en Alicante, pues en concreto con María Jesús Rubiera, y los menciono a los dos con mucho respeto y muchísimo cariño, porque además ya no están, pues María Jesús se reía, ¿no? Y decía, es que claro, a mí me enseñaron un mundo árabe en el que no había musulmanes, y tú me llegas ahora a decir, que estás trabajando sobre procesos de institucionalización del Islam contemporáneo en España. O sea, es que, claro, me miraban como diciendo, ¿pero tú qué has hecho de tesis doctoral, Ana? Y yo, bueno, es que era un poco lo del Islam en Melilla, ¿no? O sea, era como, pero ¿qué estáis haciendo? Y con María Jesús nos reíamos, porque decía, yo de Islam no sé nada, porque a mí me enseñaron que el Islam no existía, porque nosotros éramos parte de la nación árabe y nosotros éramos hijos del nacionalismo árabe y vibrábamos con la cuestión palestina, con la literatura, con el pensamiento político, con ese mundo que se movía y que se organizaba. Hacíamos nuestras tareas como andalusistas y nos movíamos en un mundo árabe en el que el Islam no existía. Y de repente llegáis una serie de personas que nos decís que el Islam existe y se nos impone un mundo árabe en el que el Islam empieza a tener una fuerza política, o se muestra como una fuerza política y social que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? A la que nosotros no estábamos acostumbrados. Y nosotros hablábamos mucho sobre lo que no sabíamos de Islam. Un inciso, los que estudiábamos en la Autónoma sí que sabíamos de Islam e incluso llegamos a hacer cosas tan peregrinas como parte de nuestra formación doctoral como tafsir al Corán. O sea, don Miguel Cruz Hernández, a los que nos atrevíamos, nos ponía a trabajar en el Corán, nos lo desmontaba, nos decía que solo en árabe, nos lo colocaba por orden de dictado de las suras y nos decía a leer y a buscar un término, me acuerdo, Luz está aquí porque lo sufrimos bien sufrido, un término y aplicando abrogante y abrogado, nenas a hacer tafsir. Y nosotros era como, tenemos que hacer tafsir y no sabemos nada de teología. Y decía, es que esto no es teología, esto es análisis del discurso. Y era como, Dios mío, me están diciendo que un islamólogo me dice que lea el Corán haciendo análisis del discurso, aplicando, en fin. Sí que había formación, pero no era una formación ni completa ni suficiente. Cuando hemos lanzado nuestros proyectos de investigación personales y nos hemos empezado a interesar por el Islam, nos hemos dado cuenta de que teníamos que releernos a Félix María Pareja, ¿no? Por supuesto a los Robinsones, pero a ver, a mí me han enseñado Islam los buenos cristianos que se habían aproximado al Islam a finales del 19 para leerlo en español, ¿no? Pues no. Pero a ti sí te enseñaron Islam o tampoco te enseñaron Islam, Bernabé. No, digamos, don Jacinto tenía una esperanza de algún día poder alimentar un seminario
de Derecho e Instituciones Islámicas. Él seguía en la senda de que inició un arabista muy poco conocido, que fue Salvador Vila, entre otras cosas porque a los 33 años lo fusilaron y desapareció, siendo rector de la Universidad de Granada, que por cierto, don Jacinto tuvo la honradez de sacar de una foto un retrato grande y colocarlo en la galería de rectores donde había sido tachado y borrado, donde nunca había estado. Y de colocarlo, claro, don Jacinto era vicerrector en tiempos conservadores, pero era reconocedor con su propio gremio y tal. Salvador Vila era el iniciador de esa corriente de estudios de Derecho e Instituciones Islámicas en una cátedra en Granada, de la que don Jacinto se sentía de alguna forma un poco heredero. Pero aquello no llegó a cuajar, dado que se centraba sobre todo en el estudio de la historia del Islam, donde sí se estudiaba instituciones, pero no era un decorticamiento exhaustivo como el que pudieran hacer otras figuras, como el que citabas tú antes, una figura absolutamente fuera de serie, puesto que no había serie en ese sentido, que era el padre Félix Pareja, ¿no? Que su libro o su islamología, a pesar de su insuficiencia y el punto de vista un poco su cerrado. Su cristianización del Islam, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero al menos se acercaba al fenómeno, lo analizaba y permitía, tanto en la propia islamología como en el libro que luego Rialp le editó, que era un resumen del primer volumen, pues permitía un acercamiento interesante que no había quienes lo pudieran hacer. Yo antes te planteé precisamente que había como entre mi generación y la tuya alguna serie de hitos, por decirlo de alguna forma, que yo creo que fueron formativos de grupos de estudiosos y de arabistas. Yo citaría dos ejemplos. Por un lado, una revista, la revista Almenara, porque de alguna forma sirvió de crisol de una serie de elementos jóvenes, a los que antes me he referido, que luego terminaron desperdigados y formándose en muy diversos centros culturales del mundo árabe, pero digamos, sirvió como para fijarse en ese mundo que en aquel momento, y estoy hablando de los años primeros 70, parecía pujante, ¿no? Parecía pujante, aunque hemos visto cómo se ha ido desmoronando paulatinamente hasta extremos peligrosos, pudiera decir. Hay otro hito que yo querría citar también, porque está un poco en el origen de la magrebología, de la marroquinología, por decirlo de alguna forma. Y fueron unos cursos de árabe dialectal que se dieron en la Universidad de Fez, en el Centro Cultural de Fez, en 1987-88, que reunieron, azares de la vida, a lo que hoy compone el centro de la marroquinología militante y científica al mismo tiempo, tanto en los ámbitos de la lingüística como de la literatura, como de la historia, como de la cultura en general. De alguna forma son elementos, pero es cierto que en esta historia que estamos tratando de trazar aquí de manera rápida, esta historia del arabismo, va un poco a saltos de mata, a individuos sueltos, que luego no tienen continuidad. Digamos, lo difícil a veces es esa institucionalización de los estudios, que de alguna forma, pienso, esa conexión con otros gremios, con relaciones internacionales, con sociología, con antropología,
se ha logrado de alguna forma cohesionar, aun cuando, naturalmente, con la recuperación para estos estudios de muchos otros ámbitos. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Te hago así porque se logra y no se logra. Quiero decir, cuando uno piensa en cómo está ahora mismo el mapa de los estudios posibles, es verdad que se puede lograr en algún momento concreto. Yo estoy pensando en el doctorado de Estudios Internacionales Mediterráneos. La Autónoma tuvo, por espacio de varios años, 2 líneas doctorales diferentes. Había suficiente profesorado como para mantener 2 programas de doctorado, ¿no? Uno que tenía más que ver con el mundo árabe contemporáneo como mundo árabe y otro que se dijo de Estudios Internacionales Mediterráneos, que se os ocurrió a Alejandro Lorca, economista, catedrático de Economía Aplicada, y a ti, ¿no? Entonces, ese doctorado, por ejemplo, sí que fue un doctorado completamente multidisciplinar, porque ese fue el programa que yo estudié y es verdad que hacíamos algunos cursos que tomábamos del otro programa, porque no eran 2 programas estancos, sino que tenías posibilidad de centrarte en uno, pero luego picotear en el otro. Evidentemente, lo que yo aprendí, por ejemplo, sobre ideologías no era del programa de estudios árabes, sino del de estudios internacionales mediterráneos, sino del de árabe, y lo mismo los cursos de Corán, esos no estaban en el programa internacionales, pero en el programa internacionales ahí sí que había una multidisciplinariedad total, porque eran economistas, gente de Derecho Internacional Público, gente especialista en cooperación, gente de Derecho Internacional Privado, pero haciendo instituciones, es decir, que había profesores que no eran arabistas. Pero es verdad que eso fue un momento concreto de la historia, porque en el actual momento de los mapas, y yo, claro, uno piensa que la gente estudia y estudia formándose, estudia en programas, y los programas actuales tienen nombres bastante rimbombantes, o sea, los grados tienen nombres bastante pomposos, pero la realidad es que siguen siendo estudios sobre el mundo árabe muy poco interdisciplinares. ¿Por qué? Porque una vez más, cuando tú ves la formación de los profesores, aunque algunos no seamos solo arabistas y tengamos otros estudios, yo misma soy licenciada en Ciencias Políticas, la verdad es que el grueso de los profesores enseñan desde su propia experiencia de formarse como arabista. Entonces, parece que queremos, pero no llegamos a querer, no llegamos a conseguir, ¿no? Porque es verdad que, supongo que se hablará a lo largo de mañana también, ¿no? Lo de salirte de tu área de conocimiento tiene sus riesgos en una universidad y en un mapa de saberes que se dibuja desde las áreas, ¿no? Porque desde que te evalúe gente que no sabe de lo que tú hablas y de tener que pasar exámenes de oposición en la que quien venga a valorar tu sesión sobre sociedad civil en el mundo árabe utilizando a Norton y a los estudiosos de la sociedad civil sea un catedrático de Historia de la Ciencia, experiencia propia, genial, quiero decir, muy bien, muy interesante, pero claro, era realmente saco al bombo y me viene un profesor de literatura, saco al bombo, me viene un profesor de historia de la ciencia, saco al bombo, me viene un islamólogo y yo decía, ¿y cuándo me puede venir un sociólogo? O sea que lo que yo estoy intentando es hacer una sociología del mundo árabe contemporáneo y para esa sociología yo necesito colegas que no. Y es verdad que eso no se consigue porque seguimos muy encorsetados, Bernabé. Incluso ahora nuestra preocupación como responsables de títulos y como docentes ya con una cierta experiencia, el problema es que nos damos cuenta de que seguimos ofreciendo saberes muy insuficientes para entender lo que pasa en el mundo árabe ahora mismo, ¿no? O sea que yo creo que tenemos como una cierta insatisfacción permanente con lo que enseñamos y con lo que mostramos, que parcialmente compensamos recomendando a los estudiantes que picoteen en otros planes de estudio o que nosotros mismos intentamos incorporar a nuestras enseñanzas, pero sabiendo que estamos traicionando a los saberes árabes tradicionales, ¿no? Yo, por ejemplo, enseño materias sin fuentes árabes. Bueno, pues por cómo están diseñados los estudios ahora mismo, pues son, de nuevo hay estudios comunes, de nuevo hay asignaturas en las que te piden que no trabajes con fuentes, ¿no? Que eso es algo que cuando yo estudié, por ejemplo, era imposible, porque desde primero ya estábamos con el árabe ahí y ahora de repente volvemos a tener el árabe relegado a lengua. Estamos en un momento bastante complicado y creo que tiene que ver con que falta reflexión. Sobre todo con qué estamos diseñando y qué estamos formando y desde dónde queremos estudiar
y desde donde queremos analizar el mundo árabe. Sin Islam, por supuesto, pero sin otras muchas más cosas, Bernabé? No... Hombre, lo que desde luego no hemos logrado nunca en España crear un SOAS, ni crear lo que fue en su día el IREMAM. Digo en su día porque también ahí ha habido toda una degradación, consecuencia de una evolución que puede haber ocurrido en Francia, no distinta, no del todo distinta de lo de España, o la experiencia de estudios de especialización del Instituto de Estudios Políticos de Sciences Po, aquel ensayo de Rémy Lebeau que ha tenido, digamos, buena colección de personas formadas y de futuros, porque ahí, digamos, la cuestión lingüística era básica, y, digamos, me refiero sobre todo en la experiencia de Sciences Po, pero la formación en ciencias sociales era muy fuerte y era muy clave para permitir trabajar en eso, ¿no? Y yo, bueno, ya estamos en las 8, quizás lo último así que pondría en la mesa era lo que antes decíamos, ¿no? De qué nos toca, que decías, y ahora qué nos toca y qué estamos haciendo, ¿no? Pues el otro día pensando en qué estamos trabajando, ya se va a ver con claridad a partir de mañana seguro en las diferentes mesas, va a ser mucho más profundo de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Pero bueno, ese Islam que no ha estado en nuestra formación y que sin embargo se nos exige, ¿no? O sea, a mí ya hace bastante tiempo que no me llaman para que explique sobre Marruecos, que se supone que es uno de los países cuyo sistema político mejor conozco, ¿no? Y del que podría quizás alumbrar ligeramente a algunos. A mí me preguntan sobre Islam. Pero eso, en cierto modo, tiene que ver con el año 2001, con el 11 de septiembre, con el 2004, incluso en un fenómeno como la emigración. Al principio recordarán cómo en España empieza la emigración marroquí a finales de los años 80, se desarrolla a lo largo de los años 90, tiene lugar una asociación que intenta hacer de intermediario con la administración y que cobra cierta fuerza, como es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, y de pronto, a partir del año 2001, lo de trabajadores inmigrantes no le importa a nadie, todos son musulmanes. Ya no interesa más que, de alguna manera, el peligro del Islam. Incluso la OTAN, a partir ya del año 1991, empieza de alguna forma a intentar orientarse hacia el sur, porque de ahí parece que vienen una serie de peligros. No olvidemos Argelia, el FIS y toda esa serie de cuestiones candentes. Pero ¿cómo lo hemos vivido en España? ¿Cómo los medios de comunicación han ido islamizando a toda esa emigración a través con el alarmismo que corresponde y que ha ido increciendo en función también de una radicalización de determinados elementos, alimentada desde ámbitos muy concretos, ¿no? La guerra de Afganistán y paradójicamente alimentado desde el occidente más nuclear, y que sin embargo pues hemos ido derivando precisamente hacia esa caricaturización de aquel mundo árabe pujante transformado en un mundo islámico peligroso, ¿no? Antes comentaba sobre María Jesús Rubiera, ¿no? Y era algo sobre lo que a veces hablábamos, ¿no? Es la idea de que tú te formas en un tiempo y te formas con maestros que han vivido un tiempo y de alguna manera tú vives tu presente con los ojos del pasado que fue en el que tus maestros se formaron, ¿no? Pero te toca enseñar y te toca guiar y te toca producir y te toca estar, digamos, animando el aprendizaje de personas que viven en un momento totalmente diferente del que tú ya conoces las claves desde otra posición y que a su vez te miran a ti como hijo del pasado porque a ti, ¿no? Es decir, es como una cadena de pasados. Y es verdad que es que las cosas han sucedido muy rápido. Es decir, a mí me enseñaron el mundo árabe a María Jesús le enseñaron el mundo árabe sin Islam, que sería esa generación, digamos, ¿no? Es un mundo árabe sin Islam.
a mí me enseñaron un mundo árabe que se hacía mediterráneo, ¿no? Que se hacía mediterráneo y que nunca se acababa lo de Palestina, pero parecía como que lo de Palestina se podría volver a vivir de otra manera, y aparecía un Marruecos, aparecía una migración, y yo me confío en ese mundo mediterráneo y de repente me surge la siguiente generación, sería quizás la generación del 11S. No lo sé, y quizás la siguiente sería la generación de la primavera árabe, no lo sé, quizás mañana en la mesa con los jóvenes, con los más jóvenes investigadores y profesores, lo vamos a poder ver, ¿no? Porque es verdad que cada 12, 15 años, o sea, no estamos hablando ni siquiera de generaciones completas, sino de casi medias generaciones, suceden cuestiones que nos interpelan y ante las que tenemos que tomar posiciones, y en muchas ocasiones con un bagaje, no voy a decir que insuficiente ni deficitario, porque eso sería muy pesimista, yo no lo soy, pero sí con un bagaje que nace, digamos, de otra época, ¿no? Y te cuesta trabajo repensar, ¿no? Te cuesta trabajo repensar, y ahora lo que nos piensan que es que nos repensemos todo en clave de Islam, pues hay días que estamos más complacientes y lo queremos hacer, y hay otros días que no. Hay otros días que no, porque realmente todavía no queremos pensar así las cosas. Y desde luego el Islam sentido como una amenaza, y con los aspectos securitarios, que ahora es lo que más se nos demanda, según desde qué think tanks y según desde qué nuevas maneras de hacer saber, porque nos hemos centrado mucho en la universidad, pero claro, tendríamos que ver también los think tanks, o los centros de pensamiento y producción de líneas de argumento para la elaboración de políticas públicas, normalmente de exteriores. Pero también nos falta el consejo, es decir que, a ver, nos ha salido muy universitario. Hay otros espacios desde donde también se hacen estudios, ¿no? Es verdad que nosotros como universitarios conocemos más la universidad, y al final en la universidad todos nos formamos, ¿no? O sea que al final no deja de ser el alma mater, ¿no? Desde donde vamos creciendo y haciéndonos personas. Quizás, no sé, nos quedaría, yo tenía aquí anotado hablar en algún momento de revistas. Algo has mencionado sobre... Digamos, en su tiempo, en un tiempo anterior al mío, había dos grandes revistas, una difundidísima por el mundo, la revista Al-Ándalus, nacida allá por los años 32 o 33, animada en su origen por Asín Palacios, García Gómez más tarde, que naturalmente cuando García Gómez se jubila decide que como la revista era suya, la maté porque era mía, y murió. Y murió esa revista, que estaba excesivamente dedicada o exclusivamente dedicada al mundo árabe, perdón, al Andalus, y fundamentalmente al Andalus. La revista se llamaba así y estaba dedicada porque en la tradición de los estudios árabes en España se entendían estos estudios como una manera de conocer nuestro pasado, de acercarnos a la historia propia, etcétera, etcétera. También había otra revista, ya poco posterior, de los primeros 50, la revista La Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, que recogía precisamente esa dualidad de los estudios semíticos en España, de lo árabe y lo hebraico, separados en dos fascículos, el fascículo hebraico y el fascículo árabe, y así había ido funcionando, pero dedicándose al mundo clásico, no exclusivamente abierta al Andalus. Estaba un poco abierta también al mundo de la historia medieval, habida cuenta que en la Universidad de Granada determinados catedráticos de historia medieval que colaboraban con o incluso provenían de los estudios semíticos en algún caso, pues trabajaban en ello. Esa era, digamos, la prehistoria de esa revista. Con posterior, es decir, cuando muere Al-Ándalus, nace como sucesora a la revista Alcántara, que vive todavía, dedicada, un poco la heredera, y dedicada también al mundo clásico y al Andaluz en gran medida. Aparece una revista que pretende, en un primer momento no está exclusivamente dedicada al mundo contemporáneo, la revista Urak, que tuvo 3 vidas. En las primeras
tanteó el hacer de puente hacia el mundo más moderno, más contemporáneo, y digamos en la tercera época, ya bajo el paraguas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, todavía no era, la AECI, era antes de la AD, años 80, se transforma en una revista de estudios árabes contemporáneos propiamente. En el momento actual está bajo el paraguas de Casa Árabe, en una cuarta vida de la propia revista. Hay también, digamos, como revista digital, tenemos nuestra revista de estudios internacionales mediterráneos, abierta al mundo contemporáneo, fundamentalmente, y abierta a nuevas generaciones, porque en principio se concibió como una manera de dar acogida también a los trabajos, no había el máster todavía, de fin de doctorado, y abierta, por tanto, a una generación nueva. Vinculado también a esa generación nueva, una revista que tampoco podemos olvidar, es Nación Árabe. Nación Árabe ha sido también crisol de una generación determinada de jóvenes arabistas, muy, digamos, más recólogos que magrebólogos, pero en donde el propio nombre ya imprime carácter, ¿no? Imprime carácter de la defensa de una arabidad de una manera muy abierta. Y yo creo que ese es el panorama, si no me dejo algo en el tintero, el panorama en el que, naturalmente, el académico actual, el arabista actual, el universitario actual, si no publica en inglés no le sirve para nada. Eso ya es una época que yo no me ha tocado, me he librado, como me he librado de la burocratización terrible de la universidad, que pierde las 3/4 partes del tiempo en hacer informes, etcétera, etcétera. Me libré justo en ese tiempo, de lo cual lo agradezco, pero me parece terrible que se viva esa coyuntura, esa situación. No sé qué me dices tú, que estás viviendo esa etapa actual, como en este panorama de revistas, muchas de las cuales empiezan a estar indexadas, cuentan pero claro, no sé si publican suficientemente en inglés o no lo suficiente. Bueno, sobre los trucos para publicar en inglés en España te contaría bastantes cosas. No, es verdad que como es un momento especialmente complicado, yo creo que es adelantar también quizás contenidos de las mesas de mañana, ¿no? Es el momento en el que se vive ahora mismo como universidad, como comunidad universitaria, investigadora, y una de las cuestiones tiene que ver con qué se nos pide publicar, ¿no? Y cómo se nos pide publicar y cómo se nos exige que no divulguemos y que no transmitamos, salvo en aquellos canales en los que nuestros saberes pueden ser apreciados por una comunidad científica, por otra parte, inexistente, porque no creo que a nadie le interese mucho lo que yo opino sobre según qué cosas, ¿no? Entonces, estamos en una tensión muy fuerte porque seguimos con las mismas ansias de conocer y de dar a conocer, pero también somos cuidadosos con nuestras carreras individuales y como grupo, porque nuestra carrera individual no sería más que un ego, pero se necesitan al menos 8 egos para mantener un máster. Quiero decir que si no tenemos los egos gordos, se nos van al garete los estudios, y es así de claro. O sea, yo soy funcionaria y creo que podría empezar ya a tocarme la barriga y no se iba a notar mucho porque todo lo que trabajo tampoco se nota mucho. Pero la realidad es que si no trabajáramos como trabajamos, posiblemente no podríamos mantener proyectos de investigación financiados gracias a los cuales algunos consiguen financiación para que sus tesis doctorales tengan una cierta tranquilidad, por lo menos en lo económico, que no en la zozobra interna de estar haciendo una tesis. Si no tuviéramos esos proyectos de investigación no existirían doctorados. Si no tuviéramos los doctorados, los doctorados necesitan también de un máster. Es decir, que al final se ha convertido en alguna bola, y aquí tengo algunas compañeras con las que vivo en la bola, y que, bueno, realmente no queda más que seguir poniéndole el mismo tipo de empeño, sabedores de que tenemos que hacer un doble esfuerzo para que en la sociedad en la que vivimos
se entere de lo que estamos produciendo y pueda pensar desde las claves que nosotros más o menos intentamos poner en la mesa, manteniendo ciertas independencias respecto a otras academias para no comprar en exceso ni categorías de análisis ni resultados analíticos hechos por otros y desde otros contextos y de otros porqués, que al final, bueno, como cualquier saber social, no deja de ser construcción de la sociedad que lo estudia y a la vez cuidando institucionalmente que nuestra producción sea como tiene que ser para que nuestras instituciones no se debiliten y puedan seguir saliendo en rankings, que tampoco sé muy bien para qué existen, pero es verdad que estamos en un momento de despatarre muy peculiar, ¿no? En el que tenemos una pierna en lo que queremos hacer y sentimos que debemos hacer y otra pierna en que, bueno, yo ahora estoy editando un libro en inglés. Y me da un gusto total porque sé que no lo va a leer nadie, pero digo, estamos aquí haciendo un esfuerzo de edición brutal porque para que nos conozcan en una academia, hombre, si nos conocen algún académico, pero yo también pienso que si alguien se interesa sobre el Islam en España, tendrá que saber español, ¿no? O sea, que al final, porque lo que sí que tengo claro, y yo creo que con esto podemos pasar un poquitín al público, es que el árabe es muy importante para buena parte de las investigaciones que hacemos, pero algo que el otro día me reía con una de nuestras estudiantes y bueno, creo que lleva mucha razón, es que para saber de Islam en el mundo actual ya no se necesita el árabe, ¿no? Eso quizás sería interesante, ¿no? En estos saberes que sabemos y que no sabemos hacer, bueno, quizás una de las ventajas actuales es que para el Islam ahora mismo ya no necesitamos el árabe, bueno, acaba convirtiéndose en una desventaja también, pero bueno, un momento peculiar, sí, todos los momentos son peculiares, pero yo creo que ahora mismo es un momento un poquito de estirar, ¿no? De stretching, así, estiramientos, porque realmente estamos en un momento bastante complicado como comunidad académica joven o que se quiere joven. Lo dejamos aquí, si te parece, Bernabé, porque para ver la quizás, sala, claro, la sala, la sala ¿qué alguna, opina?